Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir, descargar, sintonizar, como sea, este podcast, este episodio de La Plaza, que como todos ustedes saben, pues está siendo producido, elaborado por Economía Digital y que cuenta pues con la opinión sabia, sesuda y siempre fundamentada es hoy, tanto de Alejandro Ramírez, ¿qué tal, Alejandro? Hola, Juan, muy bien. Como de Ismael García Villarejo. ¿Qué tal, Ismael? Hola a todos. ¿Cómo estamos? Muy bien. Hola. Hoy os comentaba antes que el titular, hay días que te pones delante de un folio y el titular te sale fácil y otros días que no hay manera, que estás dando vueltas, incluso te vuelves a casa diciendo vaya bobada que he hecho hoy y qué mal he pillado el contenido de lo que quería decir, hacer, redactar, lo que sea. Pero hoy ha sido fácil, según estaba poniendo sobre el papel los temas del día, para no perderme, evidentemente, me ha salido solo. Hoy vamos a hablar de cacicadas y alcaldadas. De cacicadas y alcaldadas. Que queda bien. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de Garamendi, vamos a hablar del gobierno, evidentemente, del Ministerio de Educación, vamos a hablar de ese afán internacional de la alcaldesa de Barcelona, vamos a hablar también de una cacicada anterior, pero hoy empieza el juicio contra Laura Borràs en Cataluña, vamos a hablar también de... Mira, tendríamos que añadir cacicadas, alcaldadas y bobadas, pero en fin, lo de bobadas, como nos parecía insultante, lo he retirado. Vamos a hablar de las consecuencias o del trámite o de las últimas informaciones sobre la ley del sí o sí, solo sí es sí, la ley de maltrato animal. Había un Twitter hoy muy divertido que me ha hecho mucha gracia de alguien que decía: para tener un hijo necesito poco, pero para un loro me van a empezar a tener que pedir, voy a tener que empezar a sacarme ya un carnet. Me ha gustado, me ha parecido gracioso. En fin, forma parte también de este circo. Yo creo que cada vez, desgraciadamente, y no quiero ponerme muy trascendente ya de entrada, cada vez más institucionalizado y cuyos costes, pues algún día empezaremos a ser conscientes, quiero pensar, de lo que supone. Hablaremos también, el otro día no lo quise hacer, pero hoy hay un artículo de Juan Milián en Economía Digital que me parece que titula El gato Schrödinger o una cosa así, y que hace referencia a los presupuestos de la Generalitat, sobre los que el otro día no quise ni entrar, pero me va a resultar muy difícil evitarlos porque contienen todo lo peor de ese circo en que se está convirtiendo la política en general. Pero en fin, ya no les adelanto más, que luego además me critican estos monólogos iniciales y entonces vamos, si les parece, sin más historia, ya a comenzar la plaza de hoy con Alejandro Ramírez, con Ismael García Villarejo, Covadonga La Cruz está a los mandos, texto, y bueno, pues un servidor que es Juan García. Tengo que decir mi nombre porque como mi nombre es más conocido, la gente se acuerda menos, Todavía García le pone la coletilla de Villarejo, la gente le suena más. Alejandro Ramírez está un poquitín en mi misma situación, pero bueno, Alejandro Ramírez, Ismael García Villarejo y un servidor aquí para analizar lo que a nuestro juicio ha dado de sí esta semana que ya hoy dejamos. Empezamos. Y empezamos, si os parece, primero por hacer no puede estar con nosotros Bernat García, que estaba un poquito acatarrado, es el director o bastante acatarrado, que es el director de Economía Digital. Pero empezamos por una exclusiva que daban los compañeros de Economía Digital. Esta semana publicaban el sueldo de Garamendi, del presidente de la COE. Un sueldo que ha motivado reacciones, algunas curiosas, otras esperpénticas, otras escapistas, pero que, en fin, nosotros vamos a intentar trasladar tanto nuestras opiniones sobre ese sueldo como las opiniones o qué nos merecen las opiniones de los demás. Por eso esto es un programa, esto es un episodio de debate y de análisis.
Ya se ha sabido, gracias a la información de Economía Digital, que el señor Garamendi ha decidido regularizar su situación laboral hasta el año pasado, cosa que también destapó Economía Digital. El señor Garamendi estaba como una especie de autónomo al que no se daban las circunstancias y al parecer, o supuestamente, si no estoy equivocado, el señor Garamendi ha decidido pasar de esa situación, asesorado por sus abogados, de falso autónomo a una de alto directivo contratado por una empresa, por la COE, una empresa, una organización. En medio, pues se ha sabido que el señor Garamendi se ha subido el sueldo. Primero pensamos que un 9%, luego si incluimos las dietas en el sueldo que va a percibir, pues estamos hablando de una subida del 27%. Porque las dietas que antes pues podían ser excepcionales en la medida en que se hiciera el gasto o se justificaran, pues ahora pasan a integrarse en el sueldo. Lógicamente, al saberse ese aumento de sueldo para un señor, el presidente de la COE, que hace apenas 2 semanas, yo creo que con un cierto criterio correcto desde mi punto de vista, decidió no asistir a la reunión en que se iba a negociar el salario mínimo interprofesional, interprofesional, pues ha sido motivo de crítica por muchos sectores, empezando lógicamente por el gobierno, que ha dicho que si él se sube el sueldo el 9%, no se entiende por qué se niega a que los españoles tengan también esa subida en el salario mínimo. Y así están las cosas, ¿eh? Hasta ahora. Yo quisiera conocer un poco no mucho, la opinión tanto de Alejandro como de Ismael y ver cómo podemos enfocar esto. También de las reacciones, tanto en Ferraz como en Génova han dicho que se trata de una empresa privada y en los otros, pues evidentemente Esquerra Republicana, por ejemplo, ha dicho que va a hacer una estrategia o va a hacer una petición parlamentaria para que se explique el sueldo, cómo se justifica del presidente de la COE. Alejandro. Bueno, es curioso que en una época de señalamiento, de hostigamiento, de linchamiento del empresariado por parte del gobierno de coalición, pues sea la patronal empresarial, sea la COE la que carga la munición con la que disparan sus enemigos, ¿no? Creo que en estos momentos, y sobre todo también por los antecedentes que podemos hablar que arrastra esta organización, pues tendría que ser modélica y rigurosa a la hora de gestionar estas cuestiones, ¿no? Y nos encontramos pues con un presidente que como comentaba, supuestamente tiene un contrato de autónomo, ahora mismo bueno, que hay un debate abierto sobre los falsos autónomos, sobre todo en este país, con las plataformas de distribución de comida a domicilio, pues no parece que sea muy edificante, que sea muy ético esa relación contractual, ¿no? Veremos a ver hacia dónde llega la investigación del Ministerio de Trabajo, porque es verdad que su situación en la seguridad social pues igual no era la más correcta, y bueno, se sospecha si los abogados le han apremiado a que regularizara esa situación, es que algo extraño hay ahí detrás, ¿no? Entonces, creo que por ese lado pues no ha estado nada bien, sobre todo porque la figura del autónomo queda un poco también desprestigiada con esto, ¿no? No se puede equiparar al autónomo que está ahí todo el día sacrificándose para sacar su negocio adelante, con una persona con esos ingresos y que pagaba tarifa plana a la seguridad social, la de 80 euros, la de 200 euros, no lo sé. Y por otro lado está el tema del sueldo también, ¿no? Que bueno, yo creo que también tenía que predicar un poco con el ejemplo. Y es que al final de todo este tipo de prácticas, pues ¿cuál es la interpretación que hace la gente? Que si la cúpula empresarial actúa de esta manera, con este tipo de contratos, subiendo hacia así, resulta que harán el resto de los empresarios, ¿no? Al final extiende una mancha sobre todo el empresariado que creo que no es justa. Y como decía, la COE tiene que tener muchísimo cuidado porque, bueno, si recordamos de dónde viene, pues con Gerardo Díaz Ferrán, el caso Marsán, con Arturo Fernández, pequeño Nicolás Pago en Negro, que era vicepresidente y presidente de SEIN, de la patronal madrileña,
con Jesús Terciado, el presidente de CEPIM y vicepresidente de COE también, que se vio envuelto en un lío de pagos ilegales y tuvo que dimitir. Por eso digo que me extraña que esta institución pues no sea más cuidadosa con este tipo de historia que solo hace echar tierra encima. Y respecto a las opiniones del gobierno, bueno, yo creo que el gobierno aquí también tiene mucho que decir, porque es una institución que recibe muchas subvenciones públicas, entonces no puede mirar a otro lado, y esa opacidad en sus cuentas creo que tendrían que justificar más dónde va toda esa cantidad de dinero que recibe al margen de las cuotas de sus afiliados. Por eso creo que el gobierno ahí no puede decir que es una institución privada y lavarse las manos, porque tiene mucho que decir. Ismael. Bueno, es que la investigación de Xavier Alegret lo que vuelve a confirmar es que te cojo el título de cacicadas y alcaldadas, Juan, tiras del hilo de las cacicadas por el cabo de las patronales y terminas en el lado de los sindicatos, y tiras desde el cabo de los sindicatos y terminas en el de las patronales. Pero Alejandro ha hecho ahí un listado, ¿no?, de todos los casos curiosos, dudosos y hasta tipificados que han afectado en este caso a la patronal, pero bueno, los sindicatos también tienen sus líos. A mí me parece que primero se ha perdido la ejemplaridad. Siento coincidir, y lo digo así, siento coincidir con Yolanda Díaz, pero la vicepresidenta, claro, lee economía digital y después pues llega a una conclusión lógica. Oiga, haga usted el favor de volver a la mesa de negociación. Lo que pasa es que este señor ya no está autorizado, ya no tiene capacidad moral para representar a los empresarios y mucho menos a los autónomos. Ahora bien, todo este escenario es que me temo que es el último que conocemos, pero habrá más. Porque ahí tienes el histórico que señalabas, Alejandro, que parece que con Díaz Ferrán iba a ser la última vez, ¿no? Íbamos a tener ya una patronal homologable a las patronales europeas, pero pues hemos visto que no. Y salvando las distancias de los casos, hombre, lo que hemos pillado es toda una entelequia administrativa para que este señor cobre 350.000 euros al año. Que me parecería bien. Y ahora aquí entronco con las reacciones de los partidos políticos, que yo no lo discutiría. Sabéis que no me gusta discutir ni un solo euro de lo que la gente cobra, y me parecería, y estaría en esa situación si las patronales y los sindicatos vivieran de lo suyo, es decir, de las cuotas de sus socios. Pero como no es el caso, pues entonces sí que estamos en condiciones de cuestionar estos salarios. Porque este salario, vamos a ponerlo en contexto, es más de 3 veces lo que cobra el presidente del gobierno. Más de 3 veces lo que cobra el presidente del gobierno. Así que Lamento decir que estoy en absoluto acuerdo con los dos, porque no va a haber debate y por lo tanto va a ser, vayamos avanzando. Va a ser muy aburrido. No, pero voy a poner el acento en alguna de las cosas que ya habéis señalado vosotros. En primer lugar, estoy de acuerdo con el gobierno y con Génova en que, en primer lugar, en teoría, formalmente, luego veremos el matiz, que ya lo ha introducido Ismael, este señor es un asalariado o es el presidente de una entidad privada, de una organización privada. Por lo tanto, uno de los argumentos que he escuchado a la señora Yolanda Díaz es que si este señor se sube el sueldo un 9%, también se lo tienen que subir los empleados, todos los trabajadores de España en general. Bueno, vamos a ver. Primero, porque no todos, a lo mejor, los empleados de España trabajan lo que trabaja este señor, que no lo sé, ni tienen las virtudes ni la capacidad que tiene este señor. O sea, hoy por hoy España no es una sociedad comunista, donde a cada cual se le dan sus necesidades en función, no recuerdo ahora cuál era el claim. Por lo tanto, que estemos de acuerdo o en desacuerdo con que el salario mínimo interprofesional crezca un 9, un 8, un 10, un 7,34%, no tiene nada que ver con lo que este señor haya ganado o vaya a ganar. Porque son casos distintos, son casos absolutamente distintos. Dicho lo cual, estoy de acuerdo con vosotros en que la COE no es una entidad puramente privada tal y como conocemos. La COE es una organización que recibe cuantiosas subvenciones del gobierno de España y, por tanto, tiene un cierto deber de ejemplaridad. Ellos
de tenerla y el gobierno de inspeccionar y de adecuar que sus subvenciones a estos órganos sean efectivas y obedezcan a un bien común. Pero tenemos un problema en España, que se ha convertido en un estado clientelar cada vez más y se está convirtiendo, y yo creo que debemos ocupar una de las posiciones top dentro de los países más desarrollados o, en principio, regidos bajo la democracia liberal. Porque hoy publicaba nuestra compañera Ruth Font, también en Economía Digital, una subvención, y lo hemos sabido porque, lógicamente, otra de las patronales que probablemente aspira también a tener esas subvenciones no estaba en este caso en el reparto, en ese fondo de serpientes. Compymes interpuso ayer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo por una subvención a dedo, sin más justificación, del Ministerio de Educación y Formación Profesional de 30,6 millones de euros. 30,6 millones de euros, otorgadas a CEO y su filial Cepyme y al sindicato UGT. Me choca tanto y me alarma tanto y me indigna tanto esta subvención como el motivo de la subvención. El motivo de la subvención es ayudar a interlocutores sociales para la digitalización del sector productivo. Hombre, quiere decir, ¿me podría explicar un poquito más exactamente cuál es la finalidad de esa subvención? ¿O necesita ahora el sector productivo español 30 millones para su digitalización y que los gestionen CEO y UGT? Es como destinar 30 millones de euros para que vivamos mejor todos. Pero, Oiga, vamos a ver. Se supone que una subvención de esta característica debe de estar muy clara, señalada sus finalidades. Pero no es a concurso, simplemente se adjudica 30,6 millones del Ministerio de Educación y Formación Profesional. ¿Cuántos recovecos hay en ministerios, gobiernos autónomos, diputaciones, etcétera, etcétera, con bolsas dedicadas a este tipo de situaciones? Y ese es uno de los problemas de España. Y yo creo que es urgente realizar una auditoría pública de todo el dinero, en teoría de las cuentas del Estado, pero suponemos que ya están auditadas por los interventores del Estado, suponemos que es mucho suponer, por los partidos políticos que están en el Parlamento, cuya misión es controlar los presupuestos, etcétera, etcétera. Es urgente una auditoría del dinero público que se destina a subvenciones y ayudas. Porque yo no sé si ese dinero es poco o mucho. De entrada, estoy convencido de que es demasiado. Pero no lo sé si es poco, mucho o qué tanto por ciento. Pero sí quiero saber que es eficaz. Porque a la vez que el Estado, a la vez que el gobierno se proclama de la gente, a la vez que se critica porque la COE no apoya una subida del 9%, a la vez que se critica porque se dice que el señor de Mercadona, Juan Roch, es un capitalista despiadado, el Estado se gasta, reparte el dinero de todos los españoles, del impuesto de los españoles, entre a quienes ellos consideran que se lo deben dar, sin ninguna auditoría real de si ese dinero que emplean en subvenciones es eficaz, sirve para los fines que se crearon esas subvenciones y con qué retorno, además. Porque entonces, si yo fuera el señor Juan Roch, diría, si yo soy un capitalista despiadado, ustedes son un no sé qué, todavía mucho más despiadado. Porque al fin y al cabo, mi dinero que yo gano proviene de mis inversiones. El dinero que ustedes ganan ni siquiera es suyo. Ustedes son unos oficinistas. Es el dinero que sale del esfuerzo y de los impuestos que cobran a todos los españoles. Porque hoy, a la vez que se está produciendo este debate en torno al salario y esa subvención que ha destapado Ruth Font, sabemos que Laura Borràs, la expresidenta del Parlamento de Cataluña, va
los juzgados, según ella, y 400 simpatizantes que dicen que han ido por la represión política del Estado español. La realidad, lo que los jueces van a juzgar es si esta señora benefició a unos amigos suyos, que hoy están dispuestos además a testificar contra ella a priori, benefició a unos amigos suyos saltándose todos los controles habidos y por haber de unas subvenciones. Ese dinero tampoco era de la señora Borràs. Ese dinero era de todos los españoles, de nuestros impuestos, del IRPF que nos cobran, que nos retienen, de los impuestos del IVA que pagamos de más en los alimentos. Viene de ahí ese dinero. No aparece por generación espontánea. Perdonad, Ismael, que te veo con ganas de... No, pero sí, pero esta vez, perdonad que igual me pongo un poco en plan televisivo, pero las estadísticas, sabes, Juan, que soy fan de las estadísticas, nos dicen que esos 35,6 millones de euros van a acabar en mariscadas. Y perdón que sea así de radical. Porque es que es lo que nos dicen las estadísticas. ¿A qué se dedicaban el dinero de formación los sindicatos en Andalucía? ¿A mariscadas? Es que yo no lo sé. Pero sí, es que la estadística lo que nos dice es de dónde va ese dinero. ¿Cuánto? Vamos a ver, de todo el dinero, de todo el dineral que se ha invertido en formación a través de todos los agentes sociales durante todos estos años, ¿hay algún estudio que nos diga cuánto ha mejorado la productividad de la economía española, que en principio ese dinero está destinado a eso? Es que la semana pasada en esta misma mesa decíamos, y era yo quien decía, bueno, ¿y por qué no ponemos el salario mínimo a 6.000 euros? Pues porque no estamos construyendo una economía que aguante esos niveles salariales. Quiero decir, para todos, para ellos sí, claro, evidentemente. Para ellos sí. El problema de los salarios es de dónde sale ese dinero. Si lo produces o no lo produces. Y esta gente no produce. O sea, que me cuente ahora mismo Garamendi cuál es su nivel de producción, qué ha hecho en esta vida para cobrar 350.000 euros de la COE. Es que en una empresa privada el salario de Garamendi, que a lo mejor no era de 300.000, a lo mejor era de 3 millones, o era de... no lo sé. Probablemente cualquier subida estaría vinculado a la consecución de unos objetivos. Oiga, pues que nos digan en la COE qué objetivo ha cumplido, problema, claro. Pero usted me tiene que hacer que la COE, si tiene, yo qué sé, representa ante Bruselas o no, a 14 asociaciones, tiene que conseguir el respaldo de 20 para que su representatividad, no lo sé, a unos objetivos claros. Pero como se mueven fundamentalmente, lo digo solo, con ingresos de dinero público, desaparece ese interés por los resultados. Pero yo no quiero entrar, me parecería, no es una crítica, yo no lo sé, que parecía grosero. Yo, como tus estadísticas, las estadísticas del fútbol, según las estadísticas del fútbol, el Atleti siempre ha ganado el campo del Elche, pero luego no es así. No lo sé. Pero siempre hay un margen de error ahí, Juan, y suele encajar el Atlético en ese margen de error. Pero el Atlético, perdón. Pero, si es que no voy a hacer un juicio de intenciones, pero quiero saber la eficacia. Quiero saber realmente. Es un buen momento. Es un buen momento. 30,6 millones. ¿A qué proyectos se van a dedicar concretos? ¿Con qué memoria económica? ¿Con qué resultados? Es que el problema... Y si no se cumplen los resultados, quiero que usted me devuelva el dinero. Porque, pero es que el problema es que no hay un seguimiento de las subvenciones. Y la pregunta es, ¿estos 30,6 millones no saldrán de los Next Generation? ¿De dónde salen? Porque como salgan de ahí, es que ya es más INRI todavía, porque esos 140.000 millones de bolsa total que todavía no hemos cobrado, pero que ellos ya se están repartiendo, porque entre otras cosas tienen que hacer una reforma de las pensiones que no acaba de llegar para cobrar la bolsa completa de las liquidaciones previstas por Bruselas. Hombre, vamos a ver, es que ese dinero no está para que tú te lo repartas con tus amigos y que según la estadística acabe y según las hemerotecas acabe probablemente en mariscadas. Pero fíjate, es que está para que España haga una evolución productiva de su economía. Ya te digo que son de los fondos Next Generation. Alejandro. No, que fijaros que esta subvención del Ministerio de Educación no es un hecho aislado, sino que de manera recurrente COE recibe este tipo de subvención. Y quiero recordar que cuando Garamendi se posicionó a favor del indulto a los condenados por el Procés, fue criticado, aunque esa crítica está perdida, pero ahora he recordado precisamente que decía que se posicionaba a favor del gobierno porque unos días antes había recibido otra subvención millonaria de estas características, que después
Tampoco la COE da ninguna explicación en sus cuentas porque si vaya a verla, pues son de la más opaca del mundo. Salarios, 6 millones de euros, ingresos, tanto, otros ingresos, claro, tanto. Y se acabó sin ninguna explicación más, ¿no? ¿Y por qué no nos dicen cuánto ingresan por cuotas? No vaya a ser que veamos que realmente los empresarios no están representados en la COE. No, y sobre todo lo que dice Juan, que es que no vemos ese proyecto, a qué se dedica, qué resultado da, qué efectividad tiene, si está justificado el que continúen esta lluvia de subvenciones. Ya, ahora hablaremos más de Colau, pero una de las cosas que también denuncia hoy Economía Digital es la queja del gremio de hoteleros de Barcelona. Porque con motivo de los presupuestos del ayuntamiento se han dado cuenta que el ayuntamiento recauda por el impuesto sobre estancias a establecimientos turísticos, no sé si recauda o piensa recaudar, no sé si son los del 22, la liquidación de los presupuestos del 22 o los presupuestos planetes. Recauda 52 millones de euros el Ayuntamiento de Barcelona por esa tasa, que yo siempre he defendido. Lo digo porque si alguien piensa que estoy en contra de la tasa de pernoctación, es una tasa que en Francia, en Italia, lleva décadas poniéndose, no ha causado ningún daño al turismo. Es decir, a nadie cuando nos vamos al extranjero y más si nos vamos de vacaciones, nos duele que por noche nos cobren 3 o 4 euros más. Oiga, ya está. Pues, si tengo que coger un hotel que cuesta 150 euros la noche, 100 euros, 75, 200, 203, no pasa nada. Es decir, que me parece bien que el ayuntamiento consiguiera imponer, que creo que además no es de la época de Colau, esa tasa al turismo. Va a recaudar por esa tasa al turismo el Ayuntamiento de Barcelona 52 millones, más derivados de los que recauda la Generalitat, porque aquí nadie quiere perder su cacho. O sea, es decir, la Generalitat recauda 20, de lo que recauda la Generalitat le da al Ayuntamiento de Barcelona, si no estoy equivocado, si estoy equivocado, señora Colau, rectifico inmediatamente. Le da otros 20 millones. En total, pues aproximadamente el ayuntamiento puede recaudar en torno a unos 70 millones, millón arriba abajo por temas del turismo. Pues el gremio de hoteleros de Barcelona se queja de que al fomento del turismo, según consta en los presupuestos del ayuntamiento, se van a destinar 21 millones, y prácticamente lo que le da la Generalitat. ¿Dónde van los otros 51 millones de una tasa que en teoría es finalista? Chiringuitos. Es decir, oiga, yo pongo una tasa al turismo para dedicarla después a promocionar ese turismo. Un turismo que tiene como dos líneas de calificativos. Turismo sostenible, de los presupuestos. 21 millones. ¿Dónde van los otros 50? Es lo que está preguntando el gremio de hoteleros de Barcelona. ¿Dónde van esos 50 millones que usted nos cobra para mejorar el turismo? Dígame dónde van. ¿Qué hace? Hasta ahora no han tenido respuesta. Quiero recordar además que el gremio hotelero de Barcelona ha recordado que ha interpuesto, el turismo representa aproximadamente algo más, yo creo, del 13% del Producto Interior Bruto de Barcelona. Bueno, pues estos señores han interpuesto más de 100 pleitos contra el Ayuntamiento de Ada Colau. Algo pasa, ¿no? Cuando un sector que es un sector estratégico de la ciudad interpone más de 100 pleitos contra el ayuntamiento, o un problema de diálogo, o qué posiciones tan encontradas tienen unos y otros. Pero sobre todo eso, ¿dónde van esos? ¿En qué dedica dentro del turismo el ayuntamiento esos 50 millones? Pues eso. Red clientelar, estilo por elevación. Una de las cosas que están analizando los bancos es precisamente esa. En Bruselas no puedes, teóricamente, el impuesto bancario debería tener forma de tasa y en Bruselas la verdad es que son muy cuadriculados, por suerte. Y digo, oiga, una tasa al final se pone porque ese dinero se destina directamente a un objetivo y evidentemente el Gobierno de España, el Ministerio de Hacienda, quizás es que está muy ocupada coordinando la respuesta a la ley del sí es sí, pero la ministra de Hacienda no ha especificado el ingreso del impuesto bancario para qué va a servir, que según los argumentos que están preparando los bancos debería plantearse como una tasa, no como un impuesto sobre un impuesto, porque efectivamente sería imponer gravar dos veces el mismo concepto, ¿no?
Pues lo mismo que está sucediendo con la tasa turística. La tasa turística debería destinarse íntegramente a cuestiones turísticas y previamente anunciadas, porque no es que sea, digamos, el concepto de la tasa tiene el gasto, ese dinero va al turismo. No, tienes que delimitar muy bien qué proyectos, qué estudios, lo que sea que vayas a hacer, lo tienes que limitar muy bien en la memoria que acompaña esa tasa. Y es en el impuesto bancario donde se van a ver estas debilidades y es por donde todo apunta a que los bancos apuntarán para recurrir la maniobra del gobierno. Alejandro, ¿algo más? Además coincide con la publicación de un reportaje en Financial Times sobre Barcelona, donde califican a Ada Colau de enemiga del crecimiento económico, de la mayor enemiga del turismo, y de cómo la ciudad, una de las más visitadas del mundo, pues la ha convertido en un lugar sin iniciativa, sin proyecto, que ha vaciado todo. Incluso habla en el reportaje, el presidente desea, haciendo una comparación entre la ciudad que él se encontró cuando llegó, esa ciudad alegre, divertida, cosmopolita, que entusiasmaba a todo el mundo, y lo lúgubre que es ahora, ¿no? En lo que lo ha convertido Ada Colau. La verdad que es muy interesante porque bueno, es bueno que también desde fuera pues aporten esa visión, cómo ellos han visto la evolución en estos 8 años de Barcelona, y la verdad que el diagnóstico es tremendo. Esta semana no tocaba leer el Financial Times en Barcelona. Hay un artículo hoy, porque ayer hablaba por teléfono por la tarde con una amiga de Madrid, con quien hacía pues 3 o 4, 5 o 6 meses, no sé, que no hablaba. Y de pronto, estas preguntas tontas, pero que de pronto dices, ostras, no sé si debería responder en serio. Pero me dejó en blanco. Dice, bueno, ¿y por allí qué tal? ¿Te refieres por Barcelona? ¿Por Cataluña? Sí, ¿cómo van las cosas? Y de pronto tengo que reconocer que me sorprendió cómo van las cosas por Barcelona. En principio no entendí la pregunta, ¿no? Pues en teoría, pues como van por Madrid, por Valencia, por Logroño, como si estuviéramos a siglos de distancia, kilométrica y de todo, ¿no? ¿Cómo van las cosas por allí? Dije, se referirá todo esto, claro, en décima de segundo, se referirá al tema independentista ahora, otra vez, esta mujer, que es una mujer informada, vuelve sobre el tema. No supe, pero entre mi desconcierto, que salí con cualquier banalidad, supongo, pues que ella aceptó también, empecé a darle vueltas, ¿cómo están las cosas en Barcelona? Entonces, hoy leía un artículo de Juan Milián, perdona, luego te preguntaré por la portada de Inversión para que no haya preferencias, pero de Juan Milián en Economía Digital, y leía un artículo de este hombre que le recomiendo en Economía Digital o en Economía Digital Ideas, sobre cómo se han conformado, el gato de Schrödinger, dice él, sobre cómo se han conformado los presupuestos de la Generalitat. Entonces, si antes les decía a todos ustedes, queridos oyentes o televidentes, o como se diga esto, que se hablaba del circo que estaban convirtiendo la política, es que quizá la percepción más acusada de que es un circo sea lo que ocurre en Cataluña. Por eso lo relaciono, porque me preguntaba qué tal por ahí las cosas. Entonces hoy Juan Milián me daba muchas claves hablando del gato de Schrödinger, porque hablaba de qué ha ocurrido con los presupuestos de la Generalitat. Los presupuestos de la Generalitat, en principio, se estuvieron negociando durante 2-3 meses, porque evidentemente tras la ruptura entre Esquerra Republicana y el ala más, por una parte burguesa y por otra parte más asilvestrada, más anárquica del independismo, que es Junts per Catalunya, al romper, al señor Aragonés, Salvador Aragonés, se quedó... Salvador no... ahora no recuerdo cómo se llama. Pero Aragonés, dices el presidente, Pero ¿no? Aragonés, Aragonés era un compañero de Europa Press. Sí, periodista, sí, el director de Europa Press en Cataluña. Exacto. No, el presidente de la Generalitat, Per Aragonés, se quedó sin mayoría y tenía que buscar pactos porque si no hubiera caído el gobierno de la Generalitat. Y todo eso empezó. Desde el primer momento los comunes dijeron que lo que quisieran, que ahí estaban ellos, y la incógnita era si pactarían con el PSC o no. Y estuvieron dándole al teatrillo
o al circo, pasaron los domadores, luego los animalitos, luego los trapecistas. ¿Y los payasos cuando llegaron? Sí. Los payasos yo creo que estuvieron en todo momento. Estos estaban a pie de pista. Están ahí, estos están ahí, de animación. Efectivamente. Que sí, que si no negociamos, pues el gobierno es inestable, que si solo te apoyo si esto vale para que Cataluña sea tal. Estoy dándole vueltecitas al tema, ¿no? Todo el mundo sabíamos que al final iban a acabar negociando, ¿no? Porque si Esquerra es el principal aliado del gobierno de Pedro Sánchez, era extraño que cayera el gobierno de Esquerra en Cataluña por no tener apoyo de los socialistas. Pero ellos continuaban. Al final, oye, que hay que rodar esto y tiene que durar hasta el final. Era como esas series penosas que se alargan y se alargan y se alargan y vuelven y el muerto resucita porque tienes que hacer 10 capítulos más y cosas de estas. Al final llegaron a un acuerdo que presentaron, sobre todo los socialistas, diciendo, pero hemos conseguido 3 cosas gracias a nosotros en estos presupuestos del año. Una, el sí a la ampliación del aeropuerto del Prat, porque nosotros estamos con la economía que crece y tal y que sí cual. 2, ¿qué otra cosa? Tengo ya que fijarme. Otra, que empiece el 4º cinturón, necesario para facilitar las interconexiones en Cataluña, y otra, que se diera luz verde al proyecto de Hard Rock, que es una propuesta de construir un amplísimo centro comercial con algo de juego, me parece también, hoteles, uno de estos proyectos que necesita el apoyo. Los socialistas sacaron pecho, Esquerra cayó, los comunes también callaron, los comunes que habían dicho que antes por encima de su cadáver, que habían dicho que del aeropuerto, lo único verde que había en el aeropuerto, en la ampliación del aeropuerto del Prat, eran los billetes que se iban a meter, los de siempre, lo decía ese indocumentado de la política que es el señor Pisarello, pero que de todas formas está haciendo fortuna en España y viviendo bien, razonablemente desgastar. Bueno, primero, recordar, no se ponían de acuerdo. Luego se pusieron de acuerdo en un plus. Prometieron que no aceptarían nada, para más tarde decir que sí que lo aceptaban. Pero cuando uno ve los presupuestos, no ve ni un solo euro dedicado a estos proyectos. Ni uno. Que son proyectos que efectivamente necesitan partidas presupuestarias y tal. Entonces, perdónenme ustedes, ¿qué coño han aprobado? Pues no, pero mira, vuelvo a la estadística de los últimos. Termina. Perdona, que acabo solo con una frase con que remata todo esto, Juan Millán, que me ha parecido. Dice: la hipocresía de los Aragonés, Illa y Albiac, que es la representante de los comunes, recuerda a la de aquellos dirigentes del procés que prometían a los votantes volver a hacer aquello que minutos antes ante los jueces habían dicho que no habían hecho nunca. Entonces, cuando esta mujer pregunta, por ahí que, pues, no tengo ni idea. Esto es una broma. O sea, ¿quién sabe cómo los protagonistas de Aquino y Quien Viva van a hacer los próximos capítulos? Pues dependerá de los cafés que se tomen ese día, ¿no? Perdona, venga, Ismael, querías... No, he hecho mano otra vez de la estadística y del título del programa. Los últimos 13 presupuestos más o menos, es decir, que acordaos que hemos estado varios años sin presupuestos, por tanto me estoy remontando al final del tripartito, más o menos. Cogiendo a Montilla de presidente, pues los últimos presupuestos en Cataluña, cogiendo el título del programa, se han dedicado a las grandes cacicadas. Preguntabas antes, no entiendo qué hacen los burgueses en esto... Porque es otra red clientelar que vive del independentismo y del procés. Y resumo, que lo llevamos hablando muchos años, sobre todo con Félix Riera, cada vez que nos vemos. El procés es un problema de 400.000 nóminas, y de directas y de las indirectas que se generan en torno a esas 400.000 personas que viven literalmente del cuento del independentismo. ¿Qué han hecho? Y no me he leído los presupuestos de la Generalitat, pero me leeré a Milian, que parece que los tiene muy estudiados. Pero no me extraña que digan que hayan pactado un aeropuerto y que no le dediquen un euro al aeropuerto, porque esto de lo que va es de continuar manteniendo la red clientelar que se ha levantado en Cataluña durante casi prácticamente ya 2 décadas, como mínimo 15. Y el PSC y Esquerra Republicana ya tienen mucha mano levantando red clientelar conjuntamente en Cataluña. No, pero sobre todo que, por ejemplo, en el caso del aeropuerto, si le leía, en ningún momento hablan de ampliación.
hablaban de modernización del aeropuerto. Pero ¿En qué consiste la modernización? cambiar las papeleras, claro, ponemos papeleras nuevas. Una puerta automática nueva y ya está. Papeleras nuevas. Digitalización. Pero vamos a ver, pero es que es aquello... Next Generation aquí. Sí, aquí. Lo voy a digitalizar. Claro, vamos a digitalizar el acceso. O sea, pero vamos a ver, es que reformar el aeropuerto de Barcelona todavía es una cuestión que necesita de la implicación del Ministerio de Fomento. Ahora, visto los antecedentes, os habéis olvidado de la noticia importante del día, de la semana, que es esos trenes de Fomento que no caben por los túneles de Asturias y tampoco dan el ancho de la vía, que esto es nuevo de ayer. O sea, que si es que de verdad, es que Juan, lo has descrito muy bien al principio, es que España, desgraciadamente, se ha llenado de redes clientelares, no solo las que dependen de Madrid, hacia COEX, sindicatos y otros organismos, sino las que crean las autonomías y las que crean los ayuntamientos. Hablabas de Ada Colau. ¿Y lo suyo con la AMB cómo va? Con la AMB. Con la autoridad, ¿cómo va lo suyo con la AMB? Si me han vuelto a insistir sobre eso. La autoridad, la área metropolitana de Barcelona, donde reúne no sé cuántos altos cargos cuyo trabajo se desconoce, pero probablemente tendrán 5 reuniones diarias, eso no lo tengo en duda, eso no lo pongo en duda, pero su trabajo y su eficacia se desconoce. En fin, oye, vamos con hemos hablado ya de cacicadas y de alcaldadas, pero no me resisto a la última porque es brillante, de esta señora, quien sus propios encuestas en el Ayuntamiento de Barcelona dicen que tiene una valoración negativísima por parte de los ciudadanos y tal, ella yo creo que ya lo da por hecho, pero confía en que la ruptura del espacio electoral que se produce en Barcelona, con 5 o 6 formaciones que pueden salir, a lo mejor, si tiene suerte, le vuelven a permitir estar al frente del ayuntamiento, que no sé si se presentará, con apenas un 10, un 11% de los votos de los ciudadanos. Pero en fin, la última alcaldada que ha llamado mucho la atención es que decidió, por su cuenta y riesgo, sin pasar por el plenario, romper las relaciones, cágate lorito, con el Estado de Israel. Y, como consecuencia, el hermanamiento de Barcelona y la ciudad de Tel Aviv. Yo creo que es una alcaldada por parte de la gente que venía a reformar la política, y que en algunos momentos, algunos, como un servidor, inicialmente nos lo quisimos creer. Y recalco esta vez, yo me lo quise creer, que habría una generación de jóvenes outsiders hasta esos momentos de la política que traerían aire fresco y que cumplirían, si no todo, hace tiempo ya que me afeito, bueno, no, hace bastante tiempo que no me afeito, pero hace tiempo que hice la primera comunión, al menos una parte, al menos que no caerían tan groseramente en los vicios más denostados de la política. Han tardado muy poquito, prácticamente nada, si acaso meses, ¿no? Ellos que iban a traer, que iban a evitar, que hablaban de los círculos de la democracia de base, se saltan por el forro de las narices los elementos más inmediatos que tiene. No es que recurran a los círculos, es que esta señora ha decidido tomar una decisión de esas características sin ni siquiera pasar por el pleno del ayuntamiento. No la ha pasado, evidentemente, porque iba a perder probablemente esa moción, pero es que, amiga mía, es que eso es la democracia. La democracia es que usted no puede hacer lo que le salga de las narices, porque para algunas cosas tiene mayoría, para otras no. Porque lo contrario de esto es el dedazo, es la autocracia, es el despotismo, y en este caso ni siquiera ilustrado. Usted no puede tomar una decisión de ese calibre sin pasarla por el plenario, porque usted no representa, es el pleno del ayuntamiento el que representa a la ciudad de Barcelona. Pero usted se lo salta y por sus narices dice, rompo. Porque lo quiere el pueblo. Hombre, el pueblo son 4.100 firmas de personas vinculadas a organizaciones palestinas, evidentemente. Usted no debe ser alcalde ni un minuto más si realmente en este país fuéramos rigurosos. Porque el alcalde, como le han recordado incluso alguna compañera debe de sumar, nunca restar. Usted no puede ponerse del lado de 4.135 firmas, por mucho que coincidan con usted. Porque usted, si de verdad fuera un alcalde, representa a toda la ciudad.
4.135 firmas es la justificación de esta señora para tomar una decisión que carece absolutamente de cualquier efectividad, absolutamente, pero que tiene un efecto político y nada positivo precisamente para la ciudad de Barcelona. Y luego ya veríamos si podría estar justificado o no, desde luego. Pero ¿cuáles son las razones políticas? Evidentemente, el gobierno de Israel es un gobierno agresivo, es un gobierno que roza, en muchos casos, líneas que no debería rozar. Y yo siempre he criticado que el gobierno de Israel no cumpliera todos los compromisos que se aprobaban en la ONU, no respetara las condenas que desde la ONU se le hacían. Pero con la misma rotundidad con la que afirmo eso, afirmo que no es trigo limpio la causa palestina, ni la mayoría de sus dirigentes. Tremenda y profusamente subvencionados también por determinadas organizaciones, al contrario que lo de Israel. Entonces, ¿en función de qué toma usted esa decisión? ¿Cómo se atreve a secuestrar el prestigio, el fondo de comercio político de la ciudad de Barcelona con una minoría tan pobre como usted tiene en este momento? ¿En función de qué? ¿Esa es la nueva política? Madre mía. Sí, la fecha clave no nos la dices. El Consejo de Seguridad de la ONU, cuando se reúne para analizar el escenario resultante de la geopolítica. No, solo una cosa. Lo que señalabas antes, Alejandro. Tel Aviv, que es una ciudad competidora de Barcelona, pues bueno, pues ya tiene razones para ir por su cuenta, porque es que de verdad es una de las ciudades competidoras directas. Ofrece exactamente lo mismo. Y entonces, bueno, oye, pues que aprovechen el momento y que caminen, porque a veces nos merecemos, llevarnos algún susto a cambio de los políticos a los que decidimos entregar el poder. Ella no es Barcelona, aunque se lo crea, ya va a optar a una tercera legislatura, cuando ellos decían que esto de la casta y de mantenerse tanto tiempo en el poder pues no era saludable, pero nada, ellos no ponen fin ya a su carrera política. Y lo que tendría que hacer Ada Colau, antes de dar ese paso, era pues limpiar un poco dentro del ayuntamiento, porque ahora hace nada contrató a un abogado ruso supremacista vinculado al terrorismo en Rusia, según los papeles de Estados Unidos, que ha dado todo tipo de detalles de sus actividades y dice que de momento que a ella no le consta nada y que seguirá trabajando en el ayuntamiento. Bueno, es que la verdad que las cosas que hace esta mujer, pues, en fin. Oye, para acabar, dos cosas, por si que es desordenada, las pongo, no tiene nada que ver una con otra. Ley del solo sí es sí, más ley animal, más ley trans, más todas estas cosas, si queréis utilizarlo para hacer algún análisis de esto que recorrido tiene. Y luego vamos con esos datos de la OCDE que me parecen más preocupantes. Alejandro. No, en el tema esto es como la película del Titanic, ¿no? Que se sabe el final ya de antemano, entonces no hay intriga, no hay nervio, porque no van a romper la coalición, van a llegar a un acuerdo, van a hacer una faena de aliño. Podemos dirá que bueno, que el consentimiento sí lo van a mantener, entonces nos damos por satisfechos y al final, bueno, Pedro Sánchez... Pues el consentimiento ya estaba. Claro, que ya estaba, que siempre es que está vender... Es que forma parte. Siempre ha sido delito forzar sexualmente a alguien sin su consentimiento. Siempre ha estado, siempre. Es que se lo digo porque ese es uno de los mantras que me revela, ¿no? Pero es que además el consentimiento es la base del código basado en el derecho romano. Es que siempre, pero no solo para delitos sexuales, es que todo parte de ahí. Es que todo está basado en mentira, porque es que hasta este momento siguen manteniendo que la ley es perfecta, que no tiene, y que solo es problema de aplicación de una minoría de jueces. Lo mantiene Irene Montero y ¿cómo se llama? La PAM esta, ¿no? Rodríguez PAM. Lo mantienen ellos. O sea, y Victoria Rosell, cuando hoy se ha conocido, por ejemplo, que 15 de 16 jueces del Supremo han aplicado rebaja, es que no es una minoría, que ya van por 500 y no se tienen todos los datos. Entonces que está todo basado en una mentira y al final lo que se ha encontrado Sánchez es con una encuesta catastrófica y aquí lo que dice, oye, vamos a sentarnos para arreglar esto porque si no ponemos remedio a esta chapuza al final...
esto no está ya por los aires. Y ya lo de ayer de la ley animal, que Podemos tuvo que renunciar al tema de los perros de caza y tal, ya es una vista de hacia dónde van trenzando el camino hacia las elecciones y que no tengan ningún tipo de inconvenientes. Él quería la pista de aterrizaje libre desde las Navidades y ahí se le han ido acumulando cosas por encima, las quiere limpiar de nuevo, pero bueno, no lo va a tener fácil, parece. Hay una ministra que ha dicho, me parece, es decir, una ministra, no sé cuál de ellas, que no pasa nada, si ha habido algún error, se rectifica y ya está. Mire, es que es mentira, es que no ha habido un error técnico. Bueno, ha habido muchos errores técnicos. Pero el principal pecado de esta ley no es técnico. El principal pecado de esta ley es de soberbia. Y eso es mucho más difícil de arreglar. Porque si ustedes simplemente hubieran esperado que no pasaba nada, 4, 5, 6 meses, 7 meses, que no pasaba absolutamente nada, sí iba a estar la misma mayoría en el poder, a recabar informes, lo hubieran visto los servicios jurídicos, hubieran atendido las objeciones que el propio Consejo de Ministros, según han dicho ellos mismos, la señora Calvo, el señor Campo, ponían, dicho, oye, vamos a ver, vamos a escuchar. Si ustedes escucharan alguna vez a alguien que no les diera la razón, escucharles, no digo que después asumieran sus planteamientos, no habría 500 violadores en la calle como hay hoy en día, o 500 agresores sexuales. No los habría, porque se habrían dado cuenta de que objetivamente esa ley iba a traer malas consecuencias, estaba mal hecha. Todo lo que tenían que haber hecho era haber escuchado. Y eso es mucho más difícil de curar. Eso no es un error técnico, eso no se hace cambiando 3 o 4 artículos. Pero es que estos días hay que escuchar a Carmen Calvo. Y Carmen Calvo ha dejado claramente, meridianamente claro esta semana que el Consejo de Ministros, mientras ella formaba parte, es decir, nos estamos remontando a más de un año casi un año y medio tranquilamente, recibió 2 informes que anticipaban lo que iba a pasar, lo que está pasando. Que iba a haber revisión de penas y que además iba a ser muy poco solucionable. Porque esto efectivamente, a la gente que está ya acogida a esta ley, pues ya puede reformarla, que en todo caso será a partir de los agresores futuros, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, ya no es una cuestión de soberbia. También, o sea, sabes, Juan, que lo hemos hablado alguna vez, que esto nos pasa o le pasa a Irene Montero por soberbia, por sectaria y con perdón, por analfabeta de la política y que no pasa nada. Si hay ministros que no saben de lo suyo, pero para eso hay técnicos, que es lo que dice Juan, ¿no? Hay que escucharles y atender. Bueno, oiga, quiero aplicar una determinada ideología, pero para algo hay técnicos, ¿no? Hay que escuchar a Carmen Calvo. Y el problema no es de Irene Montero. Es que hay un señor que se llama Pedro Sánchez, que ahora está intentando corregir el asunto, que escuchó esos mismos informes con Carmen Calvo como vicepresidenta. ¿Y qué hizo Pedro Sánchez? Cortarle la cabeza a Carmen Calvo. Y aguantar a Podemos. ¿Para qué? ¿Para aguantar un año más o 2 años más en el poder? Nos estamos remontando a cuando llegaron esos 2 informes. Es que Pedro Sánchez se ha puesto a arreglar el guiso, o ha metido mano ahí, pues por las encuestas y porque sabe perfectamente que ya le habían advertido de lo que iba a pasar, porque lo vio 2 veces el Consejo de Ministros. ¿Qué va a pasar ahora? Más que la ley de protección animal, que también esto véase la manía de legislarlo todo, que ahora quieren legislar hasta las mascotas que podemos y no podemos tener en casa. Oiga, mientras no sean especies protegidas, déjeme tener al bichito que yo quiera. Que como dices tú, es decir, no nos piden nada para ser padres y ahora para tener un loro, no sé quién tenía el tuit, pero está muy bien visto. Hay que hacer un curso de todo. Y ver el espacio donde va a estar para no vulnerar los derechos del loro. ¿Y ahora qué pasa? Vamos a tener que mover las peceras también, a ver dónde... Bien, pero más que eso, que lo que yo veo es la manía de legislar todas las facetas de la vida y decirnos hasta qué mascotas podemos y no podemos tener, que insisto, que ya hay unas leyes de protección ambiental, cumplámoslas y ya está. Pero más que eso, lo que me preocupa es otra ley de efectos muy complicados y muy perversos y prácticamente irreversibles, que es la ley trans que se votó ayer en el Senado. Y va con la misma marca que la ley del sí es sí. Va con la misma marca del sí es sí. Y el problema es que esta ley también, si sale adelante en el Congreso dentro de 15 días, que me parece que es cuando se vota, va a dejar también
cuestiones irreversibles en la sociedad. Porque habrá adolescentes que podrán, porque ese día les ha torcido el tobillo, podrán hacer lo que crean conveniente con su cuerpo sin consultárselo con sus padres. Pero no es que hay contradicciones. Es decir, un menor no puede operarse la nariz sin el consentimiento paterno. No puede hacerse una intervención de cirugía estética. Y estamos llegando a estos extremos. Entonces, están creando leyes prácticamente de ideología, sin más, no de defensa del feminismo, no, están creando una ley de defensa de su ideología de género, nada más. No están protegiendo a las mujeres, están protegiendo su ideología de género. Lo mismo con los transexuales. No están protegiendo a los transexuales, que se les quite de la cabeza. Están protegiendo su ideología de género y de la manera que tienen de entender, pues cómo nos tenemos que organizar la vida sexual y la identidad sexual. Oiga, somos todos maduros. En la adolescencia no. Por eso precisamente hay que permitir, hay que poner algunas limitaciones. En Escocia, que hay una ley parecida, está la sociedad fracturada, hay manifestaciones todos los días y ahora se encuentra con el problema que ya planteamos aquí en su momento, pues de un violador que ahora dice que es mujer y en la cárcel ahí tienen un lío, que no saben dónde meterlo, que su derecho es estar con las mujeres en la cárcel y bueno, es un anticipo solo de lo que nos espera aquí con esta ley. Hay cada vez en los periódicos, se están dedicando, los periódicos que no son palmeros del gobierno, evidentemente, hay continuamente voces de psicólogos, sociólogos que alertan sobre los peligros de esta ley. En concreto leí, creo que ya hice mención la semana pasada, alguien que decía, oiga, lo que decía Ismael, tengamos cuidado porque muchos niños van a creer que los motivos de sus insatisfacciones, de sus frustraciones, de su ansiedad, está simplemente en el sexo, en el género con el que son identificados. Y probablemente se deban a otras cosas, solo que cuando empiece ese camino será irreversible. Y hay datos ya, para quien los quiera ver, sobre los daños que causa, porque claro, el problema viene cuando te das cuenta, tras haber empezado todo el proceso de hormonamiento, te das cuenta de que tus ansiedades, tus frustraciones continúan estando ahí. Porque el problema no era ese. Aunque esté de moda. El problema no era ese. El problema era otro. En fin, OCDE. Pues publicó Economía Digital esta semana también un dato muy interesante de la OCDE, como la renta disponible de la familia española pues había caído en el tercer trimestre de 2022 casi un 8%. Y los síntomas que mostraban de cara al último trimestre del año, pues iban en una línea también tan negativa. Situaba a España como uno de los países que peor se está recuperando desde la pandemia, que más dificultades está teniendo, y achacaba esta caída principalmente pues a que los autónomos cada vez están ingresando menos, ¿no? Y esto se hila pues con los datos de la encuesta de población activa del último trimestre, bueno, del año en general, del año 2002, con la destrucción de más de 100.000 autónomos, y lo preocupante que ha sido el arranque del año con 20.000 que también han desaparecido, ¿no? Entonces me parece un dato que al final frena un poco ese triunfalismo, porque es que lo que estamos haciendo es recuperándonos todavía de la caída de la pandemia, que es un crecimiento engañoso y todavía tardaremos a esos niveles, y por los datos que estamos viendo, pues estamos en una situación, la verdad, preocupante. Isma, ¿qué tienes ahí sobre la mesa? Esa revista tan magnífica. No, pero me la he bajado porque como sabía que ibas a preguntar cosas del CSI y tal y no sé qué, como escribo la página de claves, digo, para no perderme, pues, me la había bajado a chuleta, pero si quieres, a modo de chuleta. Pero si quieres hacemos un product placement, pero que lo haga Alejandro. Que... pero hazlo bien. No, pero ahí no lo ves. Un product placement. A ver, Covadonga, lo vemos. Puede ver que la gente... Puede haber, lo acercas un poco más. No puedo. Está lejos de la cámara. Covadonga igual puede hacer algo con la imagen. Está ahora con la general, está ahora enfocando con la general. No lo sé, es que no vemos control. No de esto. Hemos decidido, mira, aquí hay varios, en la revista esta semana hay varios elementos que confluyen, ¿no? Lo que señalabas, Alejandro, no solo es una explicación de que haya menos renta disponible, es porque los tipos de interés han subido durante el año.
y han subido, pues, trasladándose al Euribor, trasladándose a otros instrumentos de deuda como las tarjetas de crédito, que esto sí que aquí se está hablando poco de las tarjetas de crédito y mucho del Euribor, pero donde está habiendo realmente auténticos cristos es con las tarjetas de crédito. Y evidentemente esto confluye en un momento en el que el ahorro está cayendo. Entonces hemos puesto todos estos datos en la coctelera y hemos decidido titular el número de esta semana "Cuando las deudas ahogan". Cuando las deudas ahogan cubre 3 o 4 aspectos. Primero, desde un punto de vista inversor, porque que los tipos de interés crezcan significa que desde un punto de vista inversor es interesante comprar, por ejemplo, deuda del Estado. Lo hemos estado hablando durante toda la semana. Las letras del Tesoro ya están al 2,8% a 12 meses vista, es decir, en un plazo razonable y un interés también razonable, que te permite dormir tranquilo, quizás si no compensas las inflaciones y estas cosas, pero que ya están plantando cara, por ejemplo, a otros productos como los depósitos bancarios que están eclosionando este año. Así que es importante también saber invertir en instrumentos de deuda, pero nos hemos querido centrar en elaborar una guía práctica de cómo endeudarse bien con los tipos de intereses, porque no tenemos la tesis de que la deuda sea ni buena ni mala, sino cómo adquieras esa deuda y para qué la destines. Entonces, hemos hecho un ejercicio creo que bastante pedagógico y bastante transparente de cómo podemos endeudarnos bien incluso con los tipos de interés altos. Hemos elaborado también un plan de emergencia para aquellos a los que la deuda ya les esté apretando demasiado, familias con Euribor altos, tarjetas de crédito descontroladas, préstamos personales que también están subiendo muchísimo, porque también los arrastra el Euribor. Y hemos también, ya la última fase no es, oye, es que estoy al borde de la quiebra. Bueno, pues para ello ahí también hay un tercer plan de emergencia, también un tercer plan de shock, que es cómo evitar la quiebra. Entonces hemos planteado un número en torno a la deuda con estas 4 vertientes: una vertiente para inversores, una vertiente para gente que necesita endeudarse este año, una vertiente para gente que esté empezando a sobreendeudarse y otra vertiente, la última, para gente que ya esté altamente apalancada, por tanto rozando la quiebra. Así que es una revista que que toca desde los 4 flancos todos los ámbitos que nos deja la deuda, ¿no? No sé si he hecho bien el product placement o no lo he hecho bien. Perfectamente cumplido y aprovechado. Esto casi que nos echan de YouTube, como lo detecten. Pero no. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado. Gracias tanto a Alejandro como a Ismael por sus análisis, por su participación. Gracias a Covadonga por la realización y gracias, por supuesto, a todos ustedes que tienen la amabilidad de seguirnos, que tienen la oportunidad y la amabilidad también, si la quieren ejercer, de escribirnos, de sugerirnos temas, historias, de decirnos. Evidentemente sé que lo van a hacer con amabilidad y de forma positiva, si les gusta o no les gusta lo que decimos, criticarnos, llevarnos la contraria. Esto es un espacio abierto, al menos todo lo abierto que se puede tener. Gracias a todos. Seguimos, como siempre, aquí en la plaza. Unos días a cubierto, otros días sin toldo, unos días con la mantita y la estufa y otros días en manga corta. Pero siempre aquí en la plaza, en Economía Digital. Gracias a todos. Hasta pronto.